Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Pies Chacón. Yo soy el tutor de este pequeño taller que hemos denominado Edición Multicámara en Adobe Premiere y vamos a comenzar hoy con nuestra primera unidad, nuestro pequeño video tutorial primero, que habla sobre la organización previa del material antes de comenzar un proyecto. Es importante resaltar que esta organización previa del material no solo tiene que ver cuando estamos desarrollando o editando proyectos multicámara, sino que nos va a servir para cualquier proyecto de edición que encaremos en el futuro. ¿Por qué es tan importante la organización previa del material o de las fuentes del material que vamos a utilizar? Porque muchas veces muchos de los problemas que tenemos como editores se deben a la desorganización de ese material cuando lo importamos o lo ingestamos a nuestro proyecto. ¿Sí? Suele suceder que muchas veces importamos material de carpetas desordenadas y no todo el material está integrado a la misma carpeta. Eso nos va a causar pérdida de tiempo y en algunos momentos, por ejemplo, podemos perder o desvincular los archivos y eso nos causa pérdidas de tiempo o muchas veces grandes problemas porque podemos accidentalmente borrar los archivos de nuestro editor. ¿Listo? ¿Qué organización o qué esquema de organización previa del material les recomiendo y digamos que he aprendido durante mi proceso de edición en varias productoras audiovisuales? Lo primero es que ustedes creen una carpeta con el nombre del proyecto. En este caso, la carpeta que yo estoy creando tiene el nombre de tutorial multicámara, que es el taller que estamos abordando. ¿Sí? Para todas las personas, sin importar si edites en Mac o edites en PC, mi recomendación es que nosotros siempre nuestros proyectos de edición lo localicemos en una partición del disco diferente a la partición en la que tengamos el sistema operativo. En el caso de PC, por ejemplo, suele suceder que el sistema operativo suele ubicarse en el disco C. Ahí es donde está nuestra carpeta de Windows y es muy susceptible a fallos y muchas veces cuando nosotros sufrimos algún problema con el Windows, vamos a tener que restaurar ese sistema operativo y podemos desgraciadamente perder nuestros materiales de archivo. Entonces, una recomendación como editores es que por favor creen una partición del disco donde ubiquen todo el material de sus proyectos, ¿cierto? Entonces, el primer paso para todo proyecto de edición es que creen una carpeta que tenga el nombre del proyecto. Dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta que se llame fuentes. Esto, digamos, es genérico también para todos los proyectos y ahí es lo bueno de hablar qué son las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que yo necesito para un proyecto de edición? ¿Sí? Fuentes se le denomina a todo archivo que yo necesite para hacer posible ese proyecto. Entonces, si ustedes ven, dentro de la carpeta fuentes tenemos una subcarpeta que se llama audio, donde yo voy a poner todo el material de archivos de audio que yo necesite para ese proyecto. ¿Qué materiales de archivo de audio puedo necesitar? Por ejemplo, si mi proyecto va a tener música, voy a crear dentro de la carpeta audio una carpeta que se llame música, o en el caso de que yo haya grabado el audio de mi video por aparte, por ejemplo cuando grabo con cámaras DSLR, suele suceder que debo capturar el sonido con un dispositivo externo como una Tascam o una grabadora Zoom. Estos archivos de audio debería yo crear una carpeta acá que se llamen por ejemplo diálogos o audio Tascam o audio Zoom y debería estar dentro de la carpeta de audio, ¿cierto? Como segunda medida, por el orden en el que están, tengo una carpeta que se llama exports. ¿Para qué les recomiendo yo que creemos esta carpeta que se llama exports? Para que en esta carpeta nosotros enrutemos todo material que nosotros exportemos de nuestro proyecto, ya sean versiones finales o versiones de prueba, por ejemplo, para que el cliente nos haga correcciones, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces no nos acordamos de la ruta al finalizar el proceso en Adobe Premiere y lo que hacemos y no encontramos muchas veces dónde está el material que acabamos de exportar. Entonces es bueno que esta carpeta esté creada desde el principio, ¿cierto? También creé una carpeta que se llama imágenes, donde ustedes podrán guardar o crear subcarpetas a todo archivo que refiera a las imágenes. Por ejemplo, podemos crear una carpeta para archivos en JPG, ya llámese fotos, una carpeta para material que esté en vectores, o para archivos AI de Illustrator o PSDs de Photoshop o imágenes en PNG. Es muy importante que nosotros entre más específicos seamos en la organización del material, nos va a ir bien. ¿Qué pasa con la carpeta de video?
¿Y qué pasa con la carpeta de video? Concretamente en lo que estamos hablando de organización de un proyecto multicámara. La carpeta de fuentes de video es muy importante porque si yo grabé un evento a múltiples cámaras, sea una escena, sea por ejemplo un concierto, sea una conferencia, tengo un material de varias cámaras que supuestamente o debió haber comenzado a grabar al mismo tiempo todas las cámaras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en esto? En la carpeta de video deben crear una carpeta por cada cámara que tengan. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, hasta el número de cámaras que tengan disponibles. Recuerden que una de las ventajas que tiene el modo de edición multicámara de Adobe Premiere es que nos va a ahorrar tiempo y nos permite utilizar el sistema de edición no lineal a manera de switcher, como si nosotros estuviéramos montando en caliente o ponchando este proyecto que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, para el tutorial yo tengo un material grabado a dos cámaras, una entrevista grabada a dos cámaras que grabaron al mismo tiempo, y lo que hice fue crear una carpeta que se llama cámara 1 y cámara 2 y importé primero todo el material de la cámara 1 en esta carpeta. Si ven aquí, el archivo se llama cámara 1. Ustedes pueden simplemente traer el archivo, toda la memoria de la cámara 1 a su carpeta, o los archivos seleccionados que ustedes digan se van a grabar de esa memoria. ¿Qué pasa? Una cosa que quiero hacer aquí hincapié. En el caso de mi archivo, el archivo se llama cámara 1 porque yo hice un export cortico para fines de este tutorial de este archivo. En el caso de ustedes, los archivos no van a tener este nombre, van a tener el nombre de cómo se grabó en la cámara. Por ejemplo, IMG 025 o algo así, en caso de las cámaras DSLR. Mi recomendación es que tratemos de no cambiar los nombres de los archivos, ¿sí? Sobre todo si los estamos trayendo desde una cámara. Entonces, para eso es todavía más importante la organización dentro de las carpetas. Si nosotros no cambiamos los nombres y los traemos aquí, entonces vamos a identificar cuáles son los archivos que están en la carpeta cámara 1 y que esos corresponden a la cámara 1, ¿sí? Entonces, organizo el material de mi cámara 1 en mi carpeta cámara 1 y el material de mi cámara 2 en la carpeta cámara 2, ¿sí? Todo esto antes de crear un proyecto en Premiere, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes como editores, cuando reciban el material de la gente que lo realizó o del cliente, antes de crear el proyecto, mi recomendación es siempre organicemos el material porque más adelante nos va a ahorrar mucho tiempo. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con nuestra segunda unidad, que consiste en cómo importamos y organizamos este material dentro de nuestro editor para poder tener un flujo de trabajo adecuado.